Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues yo los invito, el tema viene por escrito. Ustedes ya en sus hojitas, si lo quieren ir tomando, se llama La espiritualidad del maestro de Biblia. Es un tema que ha nacido no solo del estudio, sino de la oración. Y se quiere compartir con ustedes esto. Los temas se traen por escrito como una manera de respeto al auditorio, porque cuando uno va siguiendo el escrito, esto ayuda mucho a que las ideas vayan quedando más claras. Como ustedes ven, desde allá yo traigo mis acordeones, entonces iré poniendo ejemplos, ¿de acuerdo? Se fijan al ladito, entonces iré dando ejemplos para ir como esclareciendo lo que vamos viendo. Tenemos que tener dos ideas muy claritas, ¿no? Primero que todo, pues agradecer al Padre Michel todo el esfuerzo, todo el trabajo, al Padre Michel y su equipo que hay detrás de esto, ¿no? Esto es muy bonito a los ojos de Dios. Tener algo muy claro, que el salón de clases, como en lo que estamos ahorita, se constituye en un santuario, porque conforme a nuestra fe, donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Entonces, tener algo muy clarito. Cualquier pregunta que se quiera hacer es bienvenida. Entonces, decíamos que el salón se constituye en un santuario, donde están 2 o 3 reunidos, Dios está, Jesús está en medio de ellos. Esto tenerlo muy clarito. Luego San Pablo dice algo muy hermoso. San Pablo dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Pues de lo que ustedes escuchen, examinen qué llega, qué hace contacto con ustedes, para eso llevarlo a la vida. Y luego, tener algo muy clarito, cualquier pregunta que se quiera realizar, donde todos piensan igual, señal de que no se piensa mucho. Entonces, cualquier cosa que se quiera decir cuando no se esté de acuerdo, para eso estamos. Entonces, iniciamos con lo quise dejar en una hojita en blanco, una cita de Carlos Carreto, que es muy, muy importante. Voy a leerla. Fíjense qué bonito dice Carlos Carreto. Basta ya de un catolicismo sin Biblia. Basta ya de una predicación sin meollo, porque no está anclada en la Sagrada Escritura. Basta ya de una formación religiosa que no brote del Evangelio. Esto de Carlos Carreto es algo muy bonito y está citado el libro en la parte de abajo. Se llama Cartas al Desierto. Cartas del Desierto. Es un libro que vale oro, si quieren ir tomando en cuenta eso. Entonces, iniciamos en la hoja número 2 con el tema que se llama la espiritualidad del maestro de Biblia. Y hemos puesto como primera cita el que es el lema de nuestro instituto. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz para mi sendero. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Una de las cosas más importantes de la palabra es que realmente se convierte en luz de nuestro caminar. Un ejemplo de la vida para comprender esto. En unos ejercicios que me tocó compartir, estábamos nosotros viendo un texto muy hermoso de Isaías 1:17. Isaías 1:17, el profeta, en 5 ideas, resume mucho lo que es la vida del seguidor de Dios. Y dice Isaías, aprendan a hacer el bien. Busquen lo justo. Acuérdense que para el hombre de la Biblia lo justo no es lo que el otro merece, sino lo que le hace falta. Entonces, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido. Esta parte es muy importante, está al centro. Y luego pone 2 ejemplos pequeñitos. Dice, hagan justicia al huérfano y aboguen por la viuda. A ver, recuerdo que en esos ejercicios un señor me dice, yo he comprobado que la palabra de Dios es luz para mis pasos.
porque tengo muchos años de casado y ahora mi esposa trae una depresión muy fuerte y se pone de un genio que ni ella sola se aguanta. Dice, pero yo tengo 20 años, así hablaba, de estar limpio. Fui alcohólico y mi esposa me cuidó y muchos años me ayudó. Ahora me toca a mí darle sus derechos ¿a quién? Al oprimido. Fíjense cómo con la palabra de Dios él la pudo ¿qué? Actualizar. Esa parte es la que es muy importante. La palabra de Dios llevada a la vida, a la práctica, al momento actual. Entonces, iniciamos leyendo el primer párrafo. Dice, es menester, es necesario ante todo justificar un tema y su planteamiento. Ahora, en la Fexefobi, en los estudios se nos ha pedido este tema. Este tema incluso va a desembocar en un librito que va a publicar la Federación. Dice, si bien acaso el título de la colección Lámpara es tu palabra no indica suficientemente su espíritu, para mí ha sido una grata sorpresa, dado que justo el lema del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, del que me siento agradecido de formar parte, se tratará de una diosidencia. Esto es muy importante que lo tengamos claro, El padre Carlos Mester gusta decir, a Dios se le conoce con los pies. O sea que en la medida que avanzamos en la andadura de la vida, lo conocemos a Él. ¿Será que la historia tiene una dimensión espiritual que prepara nuestra alma para el encuentro con el Señor? Pienso en la vida como un buen libro, comparte un rabino. Cuando más lo conoces, más le das sentido. Y la santa Edith Stein asegura, fíjense qué preciosa cita de Santa Edith Stein, lo que no se encontraba en mi plan, estaba en el plan de Dios. Y cada vez que me encuentro con algo así, mi convencimiento se aviva más y más en la creencia de que no hay, visto desde la perspectiva de Dios, ninguna coincidencia. Yo les platico una anécdota de mi vida, porque si cuento de otra gente me vería muy chismoso, ¿no creen ustedes? Yo hace 30 años, en 1987, yendo camino hacia el aeropuerto, vi un letrero grandote que decía Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, Avenida La Paz 1665. Y yo vine aquí y a partir de ahí el horizonte de mi vida cambió. Son esas diosidencias. Dios va poniendo como marcas ¿dónde? En el camino. Yo había iniciado una maestría en cosa de desarrollo humano, de psicología, pero al año me di cuenta que eso no era lo que yo buscaba. Entonces, cómo Dios a cada persona nos va marcando un camino. Esto es algo que es muy importante, porque al final el taller que vamos a hacer, la pregunta de fondo es, ¿cuáles son los pilares en los que se debe sustentar la espiritualidad bíblica? Y el primero de todos es la gratitud. Cuando una persona está agradecida hacia Dios, en ese momento va a poder hablar bien de Dios. Seguimos, segundo parrafito. Asumimos que como maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias, somos ante todo personas que anhelamos participar a los alumnos el sentido de las interrogantes más profundas de la vida, descubiertas en nuestro encuentro con Jesucristo. San Francisco de Asís consideraba que leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo. En última instancia, nuestro objetivo consiste en motivar a los alumnos a establecer una relación con Cristo, tal y como afirma San Jerónimo, es a Él a quien busco en los libros. Entonces, algo muy bonito en nuestro caminar es darnos cuenta que nuestra fe no es una serie de conocimientos. Nuestra fe es un encuentro ¿con quién? Con una persona. Y cuando uno de nosotros va creciendo en ese sentido, todo cambia. Ahora pongo otra anécdota de la vida muy bonita para comprender esto.
Acuérdense que los ejemplos ayudan a clarificar las ideas. Era una religiosa ya mayor, de aquí de Guadalajara, gente muy buena, y ella había dado su vida en África. Había trabajado muchas décadas en África en favor de los más pobres. Cuando ya era mayor, vuelve a Guadalajara con problemas de memoria, y se han fijado que las religiosas siempre andan de dos en dos. La acompañó una religiosa más jovencita con el médico. El médico, que conocía la vida de esta religiosa, que conocía, le tenía mucho respeto, y le dijo: madre, pues mire, tiene una enfermedad que se llama Alzheimer. Es crónico degenerativa, va a ir perdiendo la memoria, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que este proceso sea lo menos difícil. Y al salir, la monjita joven vio que la madre viejita estaba muy tranquila. ¿Y qué creen que pensó? Pues no ha de haber entendido ya bien. Y le dijo: oiga, madre, ¿entendió lo que dijo el doctor? Sí, hermana, a esta altura de la vida tengo ya algo muy claro. Si yo me llegara a olvidar de Jesús, Él nunca se va a olvidar de mí. Esa es la fe. Ese es el encuentro con la palabra que se hace carne, que se hace uno de nosotros y quiere realmente abrirnos las puertas a vivir con sentido nuestra vida. Seguimos, siguiente párrafo, no perdernos, vamos página número 3, ¿de acuerdo? Dice, en el capítulo inicial, vamos nosotros a tener 2 capitulitos, ahorita estamos en la introducción. En el capítulo inicial, que hemos intitulado Jesucristo, el más grande evangelizador, desde nuestro ser de maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias, los invito a contemplar nuestra vocación a la luz de la palabra de Dios en clave de oración. Esto es básico. Nuestra vocación, ¿a la luz de qué? De la palabra, pero en clave de qué? De oración. Fijando la mirada en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Él ha practicado con sus discípulos, en contraste con los rabinos de su tiempo, un nuevo modo de convivencia, indiscutible e íntegramente original, invitándolos a seguirlo, dejando claro que no ha venido a ser servido, sino a servir. Aunque para comprender semejante planteamiento, será menester remontarnos a partir de nuestra fe hasta la esfera misma de Dios, al comienzo del tiempo, del mundo y de la historia. El prólogo de San Juan dice, en el principio, es decir, el principio del principio, el principio que no tiene principio, asumido en un sentido absoluto, revelando que Jesús es humano y carnal al mismo tiempo, que es eterno y preexistente. A ver, estamos iniciando porque este punto es muy importante dejarlo claro. El centro de nuestra fe no es que Jesús sea Dios, que lo es. No es que Jesús sea hombre, que lo es. Es que es el Dios hombre. Esto es lo que es importantísimo. Una sola persona, 2 naturalezas divinas. En cada acto de Jesús actúa toda su persona, toda su naturaleza humana y toda su naturaleza divina. A ver, un ejemplo de la vida. Dando un curso hace algunos años, me platicó una alumna muy, muy linda, me dijo algo que me hizo mucho pensar, porque cuando uno da clases, como ustedes bien lo saben, uno aprende mucho ¿de quién? De los alumnos, porque donde están 2 o 3 presentes, Cristo está en medio de ellos. Y entonces estaban leyendo el texto de la Cananea. ¿Se acuerdan del texto de la Cananea? Es un texto muy difícil de comprender. Hace poquito estuvo la liturgia en este evangelio. Lucas no lo pone en su evangelio. Unos dicen que porque no encontró. No, es que no haya encontrado, le sacó al parche. Porque es un evangelio muy difícil de comprender. Muy difícil. Llega una mujer y es muy bonito porque no pide para ella. ¿Pide para quién? Pero ha convertido el problema de su hija en problema de ella. Le dice, ten compasión de
mí. No dice ten compasión de mi hija. Es el corazón de una madre que está viendo sufrir a quién, a su hijita. Y entonces Jesús no hace caso. Y luego, ¿qué le dicen los discípulos? Oye, pues hazle caso, que está bien aquí gritando mucho. Y entonces Jesús dice una frase muy fuerte. ¿Qué dice? Yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Y ella se da por enterada? Nada. Va y le dice de nuevo, ten compasión. Y entonces Jesús le contesta algo muy duro. ¿Qué le contesta Jesús? No es bueno echar el pan de los hijos, ¿a quiénes? A los perritos. ¿Y qué le dice ella? Pero también los perritos comen que caen de la mesa. Y entonces en ese momento le dice Jesús que sea como tú quieres. Fíjense que es un texto que no es sencillo de comprender. Ahí Jesús, si uno hace una lectura profunda, le llama a uno la atención la forma como actúa, ¿no es así? Pues fíjense qué bonito explicó la viejita esta, exalumna de aquí del Instituto Bíblico, que ya por viejita había perdido la vista. Y le estaba leyendo este texto su hija. Y fíjense, la viejita con los ojos del corazón notó que su hija estaba inquieta. ¿Y qué creen que le dijo? Hija, no te inquietes. Ahí Jesús no está enseñando. Ahí Jesús está aprendiendo del corazón de una madre que no puede seguir viendo sufrir ¿a quién? A su hija. Fíjense qué precioso, porque como dice Lucas, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y delante de ¿quién? De los hombres. Esto en el fondo tiene que hacernos mover nuestra gratitud. ¿Cómo es posible que un Dios sea capaz de venir, estar dispuesto a aprender de quién? De nosotros. Esto es algo muy hermoso, porque acuérdense, a caminar, ¿cómo se aprende? Caminando. A escribir, ¿cómo se aprende? A nadar, a amar. No, amar siendo amados. Jesús, cuando se encarna, se hace menesteroso de cariño, de afecto. Esa es la humildad del hombre venido ¿de quién? De Dios. Una humildad sublime, preciosa. Por eso la gratitud debe llenar nuestro corazón. Seguimos entonces en el segundo parrafito. En un segundo momento, orientados por el principio bartiano que considera, esta es la clave de toda la exposición, que la oración sin el estudio de la palabra de Dios está vacía y el estudio sin la oración está ciego. ¿Por qué? Porque nosotros cuando rezamos un Padre Nuestro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos repitiendo lo que Jesús enseñó. Entonces, fíjense el principio. Él considera la oración sin el estudio de la palabra de Dios, ¿cómo está? Vacía. Y el estudio sin la oración, ¿cómo está? Como hijos de la iglesia, miembros de la familia cristiana, conscientes que portamos vasijas en tesoros de barro, que portamos tesoros en vasijas de barro y por supuesto en nuestro caso particular, queridos colegas como maestros y maestras de Biblia, propondremos ser llamados a una permanente renovación en el modo de interpretar y compartir la palabra de Dios, que engloba tanto su metodología como su ardor evangelizador. Por ejemplo, algo que tenemos que preguntarnos es cómo llegarles a nuestros jóvenes. No está sencillo, pero tenemos que insistir en esto. Viene una cita muy bonita del padre Toribio, fíjense qué hermoso dice: la enseñanza bíblica debe asumir el desafío de revisar su pedagogía. Advierte con perspicaz ingenio el padre Toribio Tapia: no se puede enseñar la Biblia de cualquier modo. ¿Se acuerdan cómo decía San Pablo? Me hago todo a todos para llevarlos ¿a quién? A Cristo. Y para alcanzar nuestra meta, desarrollaremos en un taller de reflexión cuáles deben ser los pilares que sostienen nuestra singularidad de espiritualidad de maestros y maestras de Biblia en institutos y parroquias, orientada al apostolado intelectual,
y fundamentada en la dedicación al estudio orante de la palabra de Dios. En el desarrollo de nuestro tema remitiremos con frecuencia a la vida de los santos y de las santas, incluyendo a tantos santos y santas de la historia sin credenciales oficiales. Más de alguno conocemos de esas, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, en la sala de su casa tengo la foto de un sacerdote que fue muy bueno con nosotros, ya murió hace unos años, y tengo la foto de mi abuela. ¿Por qué? Porque de eso estoy seguro que están en el cielo. Los altos salen recaros, porque si no, pues ya me ponía a tramitar aquello. Pero cuando yo me vengo les echo una saludada, porque nuestro Dios es Dios de ¿qué? Dios de vivos, no Dios de muertos. Entonces hay que pedir consejo a los santos, que se constituyen un comentario vivo de los evangelios. Como Pablo, quien siendo libres de todos, se hizo esclavo de todos para ganar a los que más pudiere, al extremo que el genio genial nos abre de par en par su corazón. Todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Viene una cita muy bonita de Benedicto XVI, de Ratzinger. Fíjense qué hermoso, dice: los santos son los verdaderos intérpretes de la Sagrada Escritura. El significado de una expresión resulta mucho más comprensible en aquellas personas que se han dejado ganar por ella y la han hecho en práctica en su vida. La interpretación de la Escritura no puede ser un asunto meramente académico, ni se puede relegar a un ámbito exclusivamente histórico. Entonces, la Escritura tenemos que interpretarla a partir de ¿dónde? De nuestra vida. Por eso el estudio orante de la palabra, pero siempre en el horizonte de nuestra vida. Primer tema, primer parte del tema, es Jesús, el más grande evangelizador. Dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Si cada uno de nosotros abrazamos un misterio imposible de entender, cuánto más el misterio del Señor Jesús, del Dios hombre, más amplio, más profundo y por lo mismo más complejo, quien categórico afirma: yo y el Padre somos uno. Este misterio nos desborda, nos fascina, nos seduce, nos enamora. Dirigiremos nuestra mirada espiritual a los santos evangelios, que anhelan presentar el proceder de Jesús de Nazaret con su intachable reputación de integridad, como búsqueda incesante de la voluntad de Dios. A ver, vamos a poner en esto un ejemplo que nos ayude. ¿Se acuerdan? En el capítulo 19 de San Lucas, Jesús tiene el encuentro con un publicano, jefe de publicanos y muy rico. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. A ver, les voy a hacer yo una pregunta para tratar de comprender la manera como Jesús evangelizaba. ¿Quién estaría más contento? ¿Zaqueo o Jesús? Jesús. Nomás, está muy bien, nomás díganme por qué. No, porque hay que ver la razón. Y fíjense bien, ¿qué dice Jesús en Hechos 20:35? Mayor alegría hay en dar que en... ¿Quién dio la salvación ahí? ¿Zaqueo o Jesús? Y luego, ¿qué significa Jesús? Yeshua, ¿qué significa en hebreo? Dios. Entonces Jesús se siente realizado. Y al sentirse uno realizado en lo que uno hace, ¿qué sucede? Que uno se siente muy feliz. ¿Cómo termina ese relato? ¿Se acuerdan? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, es importante tener clarito. El epitafio de Jesús, ¿se acuerdan lo que es epitafio? Epitafio es lo que se pone en una tumba que de alguna manera sintetiza la vida de una ¿qué? Persona. ¿Cuál es el epitafio en la tumba de Jesús? Pasó por el mundo haciendo ¿qué? El bien. Eso lo dice Pedro de manera preciosa. La vida de Jesús fue pasar haciendo ¿qué? El bien. La tierra de mi madre es Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, y Arriola, ¿cuál creen que decía que era su epitafio?
la vida me quedó grande. ¿A poco no está bonita? La vida me quedó grande, como un saco que nos queda, ¿qué? Grande. Porque también, ahora en el taller, vamos a pensar, esos 4 pilares que constituyen la espiritualidad del maestro, nos ayuda a pensar cuál quisiéramos que fuera nuestro epitafio. Bueno, seguimos. Un joven de tareas infinitas. Entonces, primero, Jesús es el gran ¿qué? Evangelizador. Pero vamos a ver la única escena en todos los evangelios en que se nos presenta a Jesús en su juventud. Dice la Sagrada Escritura, viene un texto muy bonito, ustedes deben conocer el Yucat, el Catecismo para Jóvenes. Fíjense qué bonito dice: la Sagrada Escritura de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es la primera parte de nuestra Sagrada Escritura. Es vergonzoso que los cristianos a lo largo de muchos siglos no hayan querido admitir ese parentesco tan estrecho con el judaísmo y con justificaciones pseudoteológicas hayan contribuido a fomentar un odio a los judíos que a menudo ha tenido efectos mortales. El Papa Beato Juan Pablo II, ahora ya canonizado, con motivo del jubileo del año 2000, pidió expresamente por esto. Lo primero que tenemos que dejar bien claro es esto: Jesús no fue cristiano. Jesús nació judío y murió ¿qué? Judío. Y se sentía orgullosísimo de ser un judío ¿qué? Piadoso. Un judío que compartió la mesa con las personas que eran despreciadas. Jesús nunca le hizo el hueco a nadie. No necesitan de médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Esta parte es muy importante. Vamos durante nuestro estudio a fijarnos mucho en Jesús, no solo en sus palabras, sino en sus gestos. Muchas veces se dice más con un gesto que con una ¿qué? Palabra. Un ejemplo de la vida. Durante muchos años trabajé en pastoral penitenciaria. Preparábamos los temas con todo el cariño y todo, y el padre, que era un verdadero apóstol, el padre Romo, lo querían tanto en la cárcel que le decían el Tata Romo, nos dijo que pues le preguntáramos que qué les había gustado más del curso para otra vez mejorar y saber. Y había un cuate que le decían el Sinaloa. ¿Por qué creen que le decían el Sinaloa? Porque no tenía un brazo, porque en la cárcel todos tienen un hombre. Y le preguntamos al final al Sinaloa: oye, Sinaloa, ¿qué fue lo que más te gustó? Pensamos que iba a decir pues tal plático, tal cosa. ¿Qué creen que fue lo que dijo? Que comieran en la misma mesa con nosotros. ¿Se fijan cómo se repite el evangelio? ¿Cómo los pobres nos evangelizan? Dijo más un gesto que todas las palabras. Por eso nos vamos a fijar ahorita en el gesto de Jesús. Seguimos, página 5. ¿Sí van? ¿No se han perdido página 5? En el tercer evangelio encontramos la única escena que nos habla de la juventud de Jesús, perdido y encontrado en el templo por sus papás. Lucas quiere decir al lector atento que la vida completa de Jesús quedó orientada en una búsqueda constante de la voluntad del Padre, que irá conquistando poco a poco en el ejercicio. Fíjense bien, en el ejercicio de su libertad, de su voluntad, de su inteligencia y ¿qué más? De sus sentimientos. Esta parte es muy importante, ¿eh? Aquí se describe el primer gesto de Jesús, su animoso espíritu manifiesto en su primera actitud, cuando narra que al cabo de 3 días sus papás lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Escuchándoles y haciendo...